So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, whatever the cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk on part in the war? Buenos días, estimados oyentes. Café y Finanzas está con ustedes nuevamente en una semana particularmente turbulenta, con una turbulencia de tipo política, pero que en realidad viene desde las urnas. O sea, el arco político creo que se vio superado por esta realidad. Tanto los que ganaron hasta acá o salieron victoriosos en estas PASO, como los que obtuvieron un resultado, como el caso del gobierno, verdaderamente negativo. Ambos estuvieron sorprendidos, yo creo, por los resultados, y un debate que está instalado en la calle con la gente, informalmente, es que tal vez fracasaron de un modo más que estrepitoso los encuestadores de opinión pública, al punto tal que tal vez ni el propio Frente Fernández tenía idea de una victoria tan significativa. Esto como un análisis que de alguna manera nos lleva a que sea un poquito más intensa la turbulencia. Macri, que tiene que seguir gobernando, que ese es el mandato de las urnas anteriores, está generando algún intento de estabilización, y hoy dio un discurso y anunció algunas medidas económicas de corto plazo para la emergencia. Él mismo las tituló de esa manera, con una introducción que fue un discurso de perfil de campaña, pero conteniendo un enfoque de autocrítica. No le echó la culpa a los de afuera, sino que hizo una autocrítica de la situación difícil que le tocó atravesar. Muchos de ustedes lo habrán escuchado, el discurso. En definitiva, esa autocrítica va apuntando a poder, de alguna manera, capturar a los votos, como él llama, enojados. Verdaderamente los tiene, y quizás replantear una estrategia para capturar un poder que se le está un poco yendo de las manos y evaporando, políticamente hablando. En definitiva, creo que junto con la autocrítica, Macri acercó una batería de medidas económicas, algunas de las cuales verdaderamente las podría haber tomado a tiempo y hubiera evitado el enojo de una masa muy significativa de votantes. Sin ningún lugar a dudas que al Frente Fernández lo ha votado en gran medida un sector del macrismo, de los votos de Macri en la elección anterior, si no hubiera podido llegar a tener esos márgenes y esas diferencias. La idea para estabilizar la situación y la propuesta y la oferta del gobierno es un ajuste de unos 2.000 pesos de bolsillo en los asalariados, en los jubilados, en los que reciben los planes por hijo. Eso sería inmediato, básicamente. Y esto se podría haber anunciado antes, se podría haber hecho con otro criterio, antes, si hubiera sido muy estabilizador. 10 años para el pago de los atrasos de las pymes y de las pequeñas empresas en la carga tributaria. Esto lo estaba esperando en realidad la comunidad empresaria, lo estaba esperando la comunidad argentina, diría yo. Hubo un bajo en las ganancias, en ganancias también se elevó
en un 20% el monto que queda liberado del pago de ganancias. Estas dos medidas tributarias, considerando que lo tributario es tan grave como lo inflacionario en la economía nacional desde los últimos 6 años, es decir, del final del gobierno de Cristina hasta este punto del gobierno de Macri. Esta situación quizás se hubiera podido producir tributariamente hablando, este reacomodamiento, ya que el mercado lo estaba necesitando mucho antes, y quizás Macri hubiera tenido un resultado electoral diferente. 10 años para acomodar el pago de las deudas vencidas, y es posible llegar con el nivel de endeudamiento para incorporarlo al referido plan hasta el 15 de agosto. Hay que pensar que es un estado de actualización de la economía y verdaderamente una medida esperada, tomada a destiempo político, a tiempo en el medio de la crisis siempre sirve, todo sirve en medio de la crisis. Y evidentemente protege las dadoras de empleo. Fundamentalmente ese es el mensaje que dio Macri, a las cuales les dieron la espalda desde la reforma tributaria. No en la reforma tributaria, en lo que es la letra de la ley, sino en la praxis de la reforma tributaria. AFIP tuvo un esquema recaudador muy agresivo, muy violento, en un mercado que no podía darle respuesta, con pymes que no podían verdaderamente atender ese nivel de exigencia. Nadie hizo nada del área de gobierno, del arco económico, para verdaderamente morigerar la carga tributaria, aunque quisieran mantener una imagen de AFIP dura, pero cobrando números posibles. Fue un poco también el señoreo de las denuncias penales de AFIP contra los contribuyentes, es decir, se distorsionó. Por eso tantos enojados con Macri, que tal vez Macri está intentando recaptar, aunque sabe que es bastante difícil y es bastante tardío esta posibilidad, es bastante tardía. No obstante, la estrategia de la calle y digamos, lo que está instalado en la calle es que un poco la jugada del gobierno sería colocar en un 43% la ventaja de Fernández, lo cual generaría obligatoriamente un balotaje, y capturar una masa no tan pequeña de votos para verdaderamente dar vuelta a la situación electoral, como son los votos que están de lo que podríamos denominar el arco de la derecha, que tiene un 6 o 7% de votos, y algunos que migrarían o piensan que van a migrar del esquema de La Baña. Digamos que el final está abierto, aún con este resultado electoral, yo creo que siendo moderado está abierto. Jorge Console con nosotros. Jorge, ¿cómo lo ves? ¿Está abierto el final todavía o está jugado ya la mesa? Yo creo que sí. Lo que me da cierta preocupación es ¿por qué esperaron al recuento de los votos para anunciar todas estas medidas? Estoy de acuerdo Pareciera contigo. ser como que apareció la plata de golpe, rompieron el chanchito y ahora se les ocurrió, vaya a saber a quién, porque seguramente tiene que ser a alguien que han consultado después de ver lo que pasó y que no es del equipo, del staff normal, porque si no, se lo debería haber dicho antes de las elecciones. Es muy posible. Para que el golpe no sea tan dramático, es decir, han creado una situación en 48 horas que no pasaba en 3 años. No, no solo no pasaba en 3 años, sino que la gente, y por eso se enojó, y yo creo, es una opinión personal, hubo una fuerte migración de votantes de Macri hacia otras opciones. Yo creo que fueron casi todos a Fernández. ¿Por qué? Porque estaban desalentados, inclusive, de que Macri, en su ciclo de gobierno, dictara este tipo de medidas. La cantidad de denuncias penales que generó AFIP en este periodo es para sentarse a meditar si es que tenía una estrategia Macri recaudadora. Ese no era el camino. La gente no paga porque no puede pagar. Pero mira, Ricardo, justamente si vas a la FIP, ¿cómo puede ser que el viernes no se podía y hoy?
ya están estudiando para bajar el mínimo no imponible. Por un lado, y 10 años, que es lo que pedían las empresas. Pero por eso, 10 años para ¿qué financiar. estaban probando? Estaban haciendo una encuesta, porque al final ya transforman en poco serio todo, absolutamente todo. No, que la clase política está llena de cosas pocas serias, estamos de acuerdo. Sí, el arco Ahora ya político estamos es- maduritos, ya estamos un poco más grandes. La calle creo que tiene mucho más madurez que el arco político, Olvídate. que por otro lado es un arco político desgastado, o sea, prácticamente a la convocatoria electoral nos llevan con lo que denominaría mi madre y mis abuelos un recocido, es decir, gente que ya estuvo, gente a la cual le fue bien y le fue mal. Es un gente- revuelto gramajo esto, hay Es de un- todo. sí, es como lo llamaban trapos viejos en 1950, en el 50, digamos, trapos viejos que no se hubieran atrevido a llevar a la mesa. Esta es la realidad. Y No, sin duda, la sin gente duda. en la calle lo tiene, creo que lo tiene instalado y verdaderamente se pregunta lo mismo, te preguntás vos, que sos un hombre que en definitiva también estás en la calle todos los días. Absolutamente todos los días tratando de ver y entender qué quieren hacer, porque en realidad eso es lo que se transforma, porque para poder vos trabajar, subsistir, seguir tu ritmo de vida habitual, tenés que estar a la espera de que a estos tipos se les ocurra algo y generen algo que a vos te permita seguir tu ritmo de vida o incentivar o no sé, hacer algo para mantenerte. Efectivamente. Vos pensás que Sturzenegger evaporó 30.000 millones de Pero dólares. escuchame, Caputo, Pero, que el genio para amigo de mantener, él, 15.000 millones en 10 días. bueno, pero para mantener, Para bueno, mantener por el eso, dólar. para mantener el dólar que hoy está casi a 60 pesos. O sea, Pero escuchame, alguien, Ricardo. o sea, alguien tiene que hacerse cargo de eso porque Pero por supuesto es lo que estamos hablando. Ahora, fíjate, 25% de devaluación de un viernes a un lunes, con un resultado de una elección. Yo creo que no pasa en ninguna parte del mundo. No, es poco serio también a nivel nacional. Aparte que el social, presidente se digamos. enoje con la gente que como votó mal. Sí, Y ahora sale a pedir disculpas. yo creo que el que Está sabe, bien, puede ser, pero es un nene caprichoso. O sea, pero el que yo, sabe- a ver, yo no vivo de la política, no la toco porque la tengo que vivir. O sea, trabajo como periodista y en definitiva hay que pasar por la política. efectivamente. Pero es poco serio. A ver, siéntese alguien más maduro y si no, él está fuera de las casillas o no está consciente de como para dar una conferencia de prensa, no la dé. En este momento creo, pienso como vos, pero creo que fue positivo esta autocrítica, aunque fuera tardía. Es que no es una porque autocrítica, él si tiene fuera, que seguir gobernando. ahora hizo la autocrítica. Ahora. Pero el otro día ahora. salió a retarnos Esta. a todos porque habían votado Sí. mal. Y en realidad la gente, yo creo que mayoritariamente se encontró sin respuesta a los últimos, fundamentalmente 8 meses del gobierno de Macri, con una economía en crisis, con falta de dinero, las pymes evaporando puestos de trabajo y AFIP recaudando como si estuviéramos metidos en la riqueza Pero y por tuviéramos supuesto, la plata colocada aparte en te paraísos aprietan fiscales. encima como si fuera que Pero vos te no pagás porque no querés. No, pero perdón, te aprietan con la cárcel Claro, cuando claro. la prisión por deudas está prohibida en la Constitución Pero ni Nacional, hablar, está abolida. No, por eso han hecho, yo no sé si es una, hay que ser un especialista para hacer todo mal, porque algo te tiene que salir bien. Sí, yo creo que... Vos fíjate el tema de, se prepararon para que los resultados, por un detalle, sí, ¿no es cierto? sí. La otra noche estábamos conversando, se prepararon para que los resultados de las elecciones se dieran rápidamente, o sea, ganarle, ser ordenado y todo, y resulta que tuvieron que esperar a confirmar si ellos habían perdido para recién dar los datos, con lo cual se ganaron otra crítica, que es no haber cumplido con lo que prometían, de decir, bueno, vamos a hacer mucho más rápido, la gente se va a enterar más rápido, no va a tener que esperar tanto, y al final hubo que esperar como siempre, como casi siempre, y justo sale él antes de los resultados decir, muchachos, perdimos y perdimos mal. Pero qué raro, flaco, ¿qué pasa? Estaban reteniendo los resultados porque sabían que perdían. Sí, la retención, digamos la especulación de retención de resultados cuando algo está jugado, digamos no tiene demasiado resultado práctico. Pero sí creo que tiene un resultado muy positivo esto de que se haya hecho una autocrítica con medidas económicas de emergencia, pero algunas de fondo.
y tal vez marque el camino para el próximo gobierno, en parte, por lo menos en lo tributario. En lo tributario creo que le marca un poco el camino para, así sea el propio Macri el que permanezca o sea una victoria de Fernández, tiene un poco con estos 10 años de pago, ya marcó un camino, lo cual es positivo porque es protectivo de los puestos de trabajo. Sí, sí, claro. Ahora vos fíjate una cosa, ahora están anunciando un préstamo que le van a permitir a las pymes refinanciar sus deudas ante la AFIP 10 años. Sí. Ahora, no lo podían haber hecho el viernes, el jueves. Escúchame, indudablemente, Jorge, esto es definitivamente así. Por lo menos lo hicieron. O sea, vamos. No, está bien. Ahora, pero, ¿no? Lo hicieron en el apuro, lo hicieron sumergido. Está bien, pero ¿sabes qué pasa? Demuestra falta de madurez o que no saben hacer las cosas. Y lo hicieron O aquí fueron a consultar para ahora que alguien salga con un programa como este para decir, bueno, muchachos, rompimos el chanchito, ahora va a haber bono, va a haber refinanciación. ¿Qué pasó? Mira, alguien rompió el bolsillo y puso la plata. Te voy a proponer, y lo dejo propuesto como una reflexión para todos los oyentes también, y en parte resulta un poco humorístico. Posiblemente consultaron al Fondo Monetario Internacional, porque te voy a decir, el Fondo Monetario Internacional, cuando dio el tramo de 30.000 millones, se mostró preocupado, y lo dijo acá, lo dijo con los representantes estando en Buenos Aires, porque tal vez este plan económico no iba a ser soportable para la gente. No olvidemos que este Fondo Monetario viene de una paliza en Grecia, que tuvieron que poner 2 veces la misma plata para poder superarla en 10 años, y en Portugal ahí derraparon. Pero tanto Grecia como Portugal se pusieron, teóricamente, esta es la información que tenemos, a flote. O sea que vos venían preocupados por esa realidad. O sea, de alguna manera, sin avanzar, sin interferir en la política interna, descalificaron algunas medidas por excesivamente duras. El gobierno le dio la espalda a ese comentario. Está bien, ahora convengamos algo, Ricardo. Me parece que todo esto lo tenían en el bolsillo. Y probaron a ver cómo nos van las elecciones y cómo les fue mal. Muchachos, pongamos todo esto, porque no puede ser. Es probable. Acá tenemos qué rápido reaccionaron. O sea, pero bueno, ya tenemos a Matías Ilibitsky, que gentilmente hoy nos va a acompañar porque el tema hoy es las PASO y el resultado de las PASO. Pero para después charlar tranquilo, vamos a hacer un corte y enseguida volvemos. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Seguimos en Café y Finanzas,
12 horas 30 minutos, el día se presenta bastante fresco, pero bueno, va calentando el solcito, ya estamos por los 10 grados, 2 décimas de sensación, la misma temperatura en la real, pero un frío que en realidad la gente, no sé, creo que quedó por llamarlo de alguna manera bastante calentita de lo del domingo y lo ayuda a soportar. Matías Iribiski, bienvenido, nuevamente sos político de la UCEMA. Danos un panorama así de lo que te tocó vivir de las PASO y qué ves, porque lo estábamos recién comentando con Ricardo, ¿a qué se debe este cambio en 48 horas que aparecen con medidas? Primero lo del discurso del presidente. Ahí me gustaría tener una opinión tuya fundamental porque demuestra lo que es la clase política. El echarle la culpa a la gente que votó mal y después salir a pedir perdón. Es que es un chico caprichoso. ¿Cómo es la cosa? Sí. Bueno, Matías, buen día, todo tuyo. Muchas gracias, Jorge. Buen día a vos, buen día, Ricardo. Buen día a los oyentes del programa. Sí, es muy diferente el escenario que tenemos hoy al que tuvimos el miércoles en el programa pasado, de la semana pasada. Totalmente, Jorge. La verdad que el discurso, incluso siendo ya el día siguiente, ¿no? El del lunes, no es un discurso que se da con los resultados frescos. En la conferencia de prensa. Exacto, tuvo algunas horas de meditación. No creo que haya dormido mucho el presidente Macri. A pesar de que nos mandó a dormir. Claro. No creo que con esos resultados yo no dormiría, por lo menos. Pero sí, lo que refleja el discurso es, como decías vos, un estado emocional comprensible, obviamente, porque lo que Macri dice es: me ocultaron información. Digamos, él siempre pedía que le diera los números adversos incluso para prepararse mejor, pero se imaginaba un margen, una diferencia negativa de 4 o 5% con respecto a Alberto Fernández. Esta diferencia de 15, abrumadora, obviamente no deja de tener su impacto emocional, pero creo que lo que decías antes es necesario, ¿no? O sea, un presidente en ejercicio, aun si es un presidente eventualmente saliente y no reelecto, tiene que dar una muestra de moderación necesaria porque es el presidente de todos los ciudadanos. No le ha pasado solo a él, hemos tenido ejemplos con su antecesora de grandes discursos mucho más virulentos ante resultados electorales adversos, pero no es justificativo, ¿no? Estamos hablando de una situación muy crítica. Se supone que estábamos en Cambiemos. Exacto, exactamente. Estamos en una situación muy crítica a nivel político, económico, social, y se necesita la cabeza lo más fría posible, porque claramente, a pesar de este frío que tenemos hoy, de que tuvimos ayer, las cotizaciones de muchas variables e indicadores macroeconómicos están bastante álgidas. Claro, el tema de las cotizaciones, en realidad, también hay algo interesante, pienso, para reflexionar. Lo que está provocando esta subida, digamos, geométrica del dólar, es el dólar mayorista, o sea, los que realmente tienen volúmenes de dólares suficientes como para impactar en el mercado. La gente continúa cambiando sus modestos dólares y no está dando la sensación de que esté en una corrida, digamos, del dólar pequeño, el dólar cotidiano. Un poco que la gente está como dispuesta a atravesar el temporal. Y por eso decíamos antes que vos llegaras que este poner plata en la calle, o sea que fue un comentario que no sé si vos lo escuchaste, Ilivitzky, pero lo hizo Labaña después del resultado electoral. Le dijeron, ¿y qué medidas podría adoptar el presidente? Que ponga plata en la calle, dijo. Y yo recuerdo... De hecho, creo que ya lo hizo en el 2003. Sí. Claro. Y yo recuerdo un comentario cuando con Menem, voy a la presidencia de Menem, estaba con un problema de seguridad muy importante, Argentina, un problema de seguridad pública en la calle, con la gente, robos. Y entonces trajo a un exitoso alcalde de New York en ese momento. Uh-huh. Yo recuerdo que se generó una expectativa con lo que iba a decir ese alcalde, que es antes y después del alcalde. Llega el alcalde y en Ezeiza, Menem, que digamos lo recibe y encara con una pregunta: ¿cuál fue la medida que tomó para en el Bronx bajar el delito tan rápidamente? Puse plata en la calle. Sí, claramente. Ese alcalde es hoy asesor del presidente Trump, el alcalde Rudolph Giuliani. Claro.
También tuvo medidas bastante estrictas, obviamente, a nivel de seguridad, la política de la ventana rota, ¿no? La metáfora de que si hay una fábrica o un edificio con muchas ventanas, ya ante el primer destrozo de la primera ventana hay que ir bastante fuerte al que hace ese daño para evitar que se haga un efecto en cadena, ¿no? Digamos, es una política de mano dura que también en ese momento adoptaba mucho en ese momento vicepresidente y posterior candidato y gobernador de Buenos Aires, Carlos Rucauf. Bueno, para ver un poco la trayectoria de esos comentarios, pero sí, definitivamente son medidas anti o contracíclicas, ¿no? Si tenemos una economía en depresión, hay ciertas escuelas económicas como la escuela keynesiana, en parte Labaña es de esa escuela, y el candidato a gobernador por el Frente de Todos, Kicillof, dice que también es de esa escuela. Creo que no es un keynesiano puro para nada, pero dicen eso, ¿no? Si al darle dinero a la gente se reactiva un poco el comercio minorista, el consumo y demás, y de esa manera se revierte el efecto y la cadena. Esa es esa escuela de economía. Pero a ver, Matías, volvemos un poco al tema de lo que hablamos con el diario del lunes. Sí, siempre. Evidentemente todas estas medidas, ¿por qué no las tomaron antes? Esto es lo que me da cierta bronca, vamos a decirlo así, bronca, Jorge, porque en definitiva bronca, como que te siguen, sí. te siguen midiendo a ver hasta dónde das, porque vamos a ser honestos, todos se fijan en el dólar que saltó el 25, la mayoría no vivimos porque el dólar subió o no. Vivimos porque lo del dólar impacta en el precio de todos los días, en la nafta, en el colectivo, en la comida. Exacto. Pero en realidad no porque vayamos a comprar dólares o a hacer grandes inversiones en dólares. No. Bueno, correcto. O sea, somos pacientes de los efectos que genera que todo esto se dispare de viernes a lunes un 25%. Sí. Creo caso único en el mundo. Sí, digamos, en ese traslado, el traslado del riesgo país, que esa es otra variable, vuelve a estar como estaba en el 2001. Ustedes se acuerdan, todos los noticieros que a media hora decían la variable del riesgo país. Nadie sabía lo que era el riesgo país en esa época. Ahora ya más, bueno, ahora mucho más o menos. Nos actualizaron a la fuerza, ¿no? Claro, ya lo habíamos olvidado. Sí. Pero realmente lo que vos decís, al argentino promedio, digamos, no le impacta en su vida cotidiana. Sí, obviamente impacta en la posición macroeconómica general del país y ahí termina afectando muy indirectamente, pero al oyente de la radio, al televidente, al que lee los medios gráficos o al que se informa por internet, el 95, para hacer algo grosso modo, de las personas no les afecta en su vida diaria. A ver, por resumirlo de alguna manera, no participa de la timba. No. En definitiva esto es el pequeño timba, ahorrista, es un casino, tal cual. Sí. Exacto, sí, no. Porque la bolsa subió todo bárbaro, es decir, para los economistas todo 10 puntos, una maravilla, te lo explican. Por el efecto China. En realidad nosotros vamos al supermercado y vemos que hoy vale 10, mañana 12 y nadie te explica por qué. Y aparte de variables, además del dólar y además del riesgo país, digamos, Argentina tiene una tasa altísima de inflación, no solo porque el dólar se deprecie o haya menos inversión, sino porque internamente, macroeconómicamente no funciona bien. Así que... Sí, la inflación es tan importante o más que el dólar porque es como que lo retroalimenta indirectamente, ¿no? Y los argentinos no lo hemos podido manejar al tema de la inflación, a pesar de ser una sociedad que creemos tener capacidad suficiente como para resolver esos temas operativos internos y sin embargo no lo hemos podido resolver. Y en este momento va a volver a rebotar sobre góndola un poco este aumento de dólar, ¿no es cierto? Sí. Ayer incluso ya muchas empresas grandes cambiaron los precios. Sí. Y están esperando. Digamos que es mucho más fácil, ¿te acordás? Bueno, vos sos joven, pero antes con la maquinita te pegaban el número arriba del otro y se acabó. Ahora te cambian un código y cuando vos pasás por la caja, ya está. Sí. O sea, en 5 minutos te resuelven el problema del 25% de devaluación. Esta semana y en parte la que viene van a ser difíciles. No solo el gobierno, Mauricio Macri va a intentar estabilizar la economía, sino que creo que Alberto Fernández y el kirchnerismo no tienen interés en que se desestabilice tanto. Debería estar estabilizándose esta situación de cotización, no del riesgo país, que eso tarda más en bajar, pero la cotización del dólar debería establecerse en un pozo estacionario, esperemos que sean mediados de los 50. Es que incluso eso arrastraría problemas para la próxima gestión en caso de ganar Alberto Fernández. Cuanto más solucionado deje los problemas, mejor. Exacto, digamos. Ahora, no parece ser que estén dispuestos a juntarse. No, creo que es muy reciente, creo que...
Uno está gozando de la diferencia Sí, de los puntos y el sí. otro está caliente por lo que le sacaron de Exacto, puntos. Exacto. Y digamos, el kirchnerismo está disfrutando mucho, y el peronismo en general, esta posición de outsider, Claro. de no sentirse responsables, aun cuando obviamente son responsables, han gobernado 12... Incuestionablemente. Sí, el arco político tiene que hacerse cargo. Exacto. Porque esto sí como decíamos con el comentario de Menem, cuando Menem trajo al alcalde de New York, tenía un problema de seguridad imponente. Era muy complicada. Bueno, no estamos mucho más alejados, te No, diría. por eso, pero te digo por eso que todo el arco político, después vino de la Rúa, todos son responsables de este estado sustancial, digamos, lo que lo sostiene, lo que lo genera. Creo que eso es lo triste de este momento, ¿no? Como que, digamos, si bien tenemos 36 años de recuperación democrática ahora en diciembre, esperemos por suerte, y la gran mayoría de esos son gobiernos peronistas de diferentes signos, no, digo, ya tenemos también con esta última gestión, entre esta gestión y la de Alfonsín, 10 años de gobierno opositor más los 2 años de la Rúa, con lo cual tenemos 12 años de gobiernos opositores y 24, grosso modo, gobiernos justicialistas. Ujú. Creo que es el momento de que toda la clase política se haga cargo de que tenemos 36 años en los cuales no se ha podido hacer un proyecto económico sustentable de país de ningún tipo. Pero Matías, ¿vos no creés que se debe a que los personajes son siempre los mismos? Porque ponele, el único que apareció relativamente nuevo es Macri. Ujú, sí. Y el resto es más de lo mismo. Si vos agarrás la lista del Todos para el Cambio, no sé cómo se puede. Encima los nombres son parecidos también. Ahora, o sea, si vos te fijás, que seguramente lo has analizado, le han hecho una limpieza de imagen. O sea, cuando vos veas la formación arriba de los palcos, por llamarlo de alguna manera, los escenarios, le cambiaron la presentación, todo muy bonito, parece muy diferente, parece gente buena, pero eso siempre lo mismo. Ahora, eso sí, sacaron a los que representan a los que cobran planes, sacaron a los sindicalistas, sacaron todo, o sea, sacaron para mi gusto lo que yo denomino el efecto Arminio Iglesias. Ah, sí, tal cual. Sacaron Entonces los ataúdes. limpiaron toda la vidriera, pusieron personajes nuevos, a los 10 gobernadores, no, 12, De 13 estuvieron con claro, Alberto. que ganaron en Fernández, sus sí. propias provincias, como que decir, mirá flaco, nosotros a nivel nacional tenemos nuestros porotos, y acá como que no. Entonces la gente creo que se compró ese paquete. Ahora, lo que sí me gustaría una reflexión tuya es lo de Rodríguez Larreta. Yo pensé que Rodríguez Larreta iba a barrer, Sí. pero con un 60%. Debería haber barrido. Sin embargo, nadie cortó boleta. Sí, sí. Porque para que el AME saque un 30%, es porque agarraron todo, dieron vuelta la boleta y la metieron en el sobre. Y lo interesante es que el voto al AMES mayoritario es en los distritos del sur de la ciudad, donde hubo muchísima obra pública Claro. por parte de Rodríguez Sin Larreta. manejo el barrio olímpico. Exacto, exactamente. Y después, bueno, tenemos el distrito tecnológico y la sede del gobierno de la ciudad, digamos, Bueno, toda la mayoría de las inversiones del gobierno nacional de Buenos Aires fueron en la zona sur. Y también se notó mucho en Villa 31, donde hubo bastante inversión. También el gobierno está tratando de urbanizarla de una manera muy Sí, interesante. sí, escuela, comisaría, es una Sí, ciudad yo- ya prácticamente. Y ganó el kirchnerismo. ahí Pero se también. me ocurre que el enojo del votante macrista lo arrastró a Larreta. Porque la sensación... Claro, eso sin duda, por eso le preguntaba Claro. a Matías cuál era su análisis. Pero lo porque que se dice llevó Matías- puestos los votos de Pero Matías hace... Claro, sí, se llevó puestos los votos que eran verdaderamente votos Rodríguez de Larreta. Rodríguez O sea, nadie Larreta. cortó la boleta para premiar a Rodríguez Larreta. No. Y hay algo interesante, que es importante lo que señaló Matías sobre la obra pública, porque yo creo que esto fue una de las apuestas equivocadas del macrismo. Ellos pensaron que la obra pública, pienso yo, iba a arrastrar votos porque verdaderamente hacía décadas que no se hacía obra pública en la Argentina, décadas. Pero ¿qué pasó? Que ellos instalaron la obra pública y la gente se quedó con la sensación que esta obra pública se iba a hacer al precio de la pobreza. Y la Argentina no estaba dispuesta a asumir ese grado de pobreza. Y ahí se le dio vuelta. Y lo que la gente terminó odiando de alguna manera esa obra pública en esta elección. Pero hay otros pueblos, como otras comunidades, no sé cómo lo voy vos, Matías, pero como por ejemplo China, con Mao Zedong. China venía hambreada
Viene Mao Zedong, la sigue hambreando, pero la convierte en potencia porque sacrifica un grupo de generaciones. La convierte, crea el clima para... Stalin en Rusia, cuando asume el poder y redobla la inversión, es sobre la pobreza, pero ya estaba pobre Rusia, el pueblo ya estaba acostumbrado, era lo mismo, seguían comiendo lo mismo. Y esto hizo que Stalin, con un inmenso sacrificio del pueblo, bueno, convirtiera a Rusia en una potencia que después compitió con Estados Unidos. Para bien o para mal, dejemos de lado ideológicamente si coincidimos o no. Yo digo actitudes geopolíticas y de conducción general. De alguna manera Macri generó esa sensación en la gente, quizás no lo quiso hacer, pero generó esa sensación. Y la gente le dijo que no, porque Argentina no estaba tan pobre. Entonces, esto es un grave error de apreciación. Modelos de desarrollo en el capitalismo tenemos, como vos decís bien, Ricardo, hay ejemplos más, si se quiere, autoritarios, no democráticos, el caso de Stalin y los planes quinquenales en la Unión Soviética. En China, la política no es exitosa de Mao, sino del sucesor de Deng Xiaoping, que tiene una frase muy interesante, cuando le preguntan por qué empieza a abrir un poco el comunismo tan cerrado que hacía Mao Zedong, y con estas medidas que los chinos en principio llamaron socialismo de mercado, Deng Xiaoping dice, lo que importa no es de qué color sea el gato, lo que importa es que case ratones, ¿no? Y ahí empieza a abrir la política, sobre todo económica china, hacia finales de la década del 70. En Argentina, por suerte, tenemos este modelo democrático de gobierno, pero lo que se necesita es un acuerdo de la clase política, ¿sí? Un acuerdo similar al acuerdo del Pacto de la Moncloa en España, porque claramente funciona a nivel democrático. Eso es algo rescatable de los últimos 4 años, ¿no? El macrismo pudo gobernar, incluso con ciertos sectores del peronismo, y eso es interesante, y es una lástima que esos sectores no estén representados hoy dentro del frente de todos, si se quiere, kirchnerista, ¿no? Estamos hablando de una oportunidad perdida, y creo que eso es la desazón, la bronca que nos embarga en este momento, ¿no? Estábamos ante una alternativa interesante, una posibilidad de romper con un régimen populista, como era el régimen, por cierto, de Cristina Fernández de Kirchner, y no se pudo. Y la responsabilidad es eminentemente de la oposición. Y lo que decís, Ricardo, de la pública, sí, es así, y lamentablemente no es lo único. Está este debate de qué le importa más al votante argentino o al votante promedio, si lo que pasa fuera de su casa o dentro de su casa, y en eso obviamente el populismo es muy hábil, sobre todo en lo que pasa al interior de los hogares, sobre todo alimentación, fútbol para todos, gran eufemismo gran y demás, ¿no? Como lo que es el pan y el circo, el populismo lo maneja a la perfección, y lo que es obras públicas necesarias para el desarrollo del país en el mediano y largo plazo, hay ciertas cosas, tienen que ser muy faraónicas y muy evidentes. Pienso sobre todo en el CCK, que es una obra hermosa, en la que obviamente se debe haber robado una cantidad increíble de dinero, y hay placas gigantescas en la entrada con los nombres de Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Teresa Parodi, el mismo nombre del centro cultural, que es para todos los argentinos y está identificado con un expresidente y una expresidente, ¿no? Porque sigue siendo su apellido, por más que ahora haya estado muy en boga Fernández. Y en realidad la obra pública necesaria, los viaductos, el Paseo del Bajo, ¿no? Cosas que realmente han transformado el tejido urbano en Capital Federal, la urbanización de villas, el traslado de empresas hacia el sur de la ciudad, tan importante, no alcanza incluso para las personas que viven en esos lugares. Es una lástima. Y ya aprovecho, Ricardo, que hablaste de Giuliani y de Estados Unidos. Unos años antes, en la elección de 1992 para presidente, se presentaba George Bush padre, que fue vicepresidente 8 años de Ronald Reagan, ¿no? Entre 1981 y 1989, gobierna su primer mandato de 1989 a 1993 y se presenta a la reelección él como presidente después de haber estado 12 años en el poder. Y pierde frente a Clinton, y Clinton adjudica su victoria a un pasacalle que él ve que dice "Is the economy stupid?", es la economía estúpida, ¿no? Como para darse cuenta de qué es lo que le interesaba al votante estadounidense en ese momento. ¿Por qué? Porque Bush padre había ganado la guerra de Irak, la primera guerra del Golfo, la Unión Soviética se había disuelto, imagínense, es el fin de la Guerra Fría. Sí, imagínate, sin el disparo de un solo misil,
se desintegró la Unión Soviética. Exacto, en 1991 se autodisuelve después de estar en guerra no directa desde 1945, ¿sí? 46 años, se termina ese gran conflicto. Tenían miedo del holocausto nuclear, no era un miedo menor, ¿sí? Refugios antibombas, simulacro, etcétera. Todo eso se termina y la gente piensa, bueno, Bush va a ser reelecto mayoritariamente, y no, ¿sí? Es la economía estúpido. Lamentablemente vuelve a pasar eso acá también en esta elección, ¿sí? El bolsillo de la gente es lo que pesa, aun cuando Cristina Kirchner sigue teniendo un margen de rechazo muy grande, pero hizo una jugada maestra, que es ir de vicepresidente, jugar con su apellido Fernández, poner a una persona como Alberto Fernández, que juega mucho con el consenso, con el diálogo, ha estado obviamente en varios partidos políticos y funcionario de varios regímenes políticos, y fue una movida brillante que entendió perfectamente la demanda de la ciudadanía, y lamentablemente la ciudadanía no eligió una alternativa, una tercera alternativa, ¿sí? Bueno, ahí tenés, perdón que te interrumpa, ahí tenés, él los pasa a un primer plano, ella, a todos los que estaban de la vereda de frente de ella, dentro de su propia ideología y partido. Massa, el mismo Alberto Fernández, toman los puestos de privilegio, digamos. Victoria Donda, Pino Solanas, Victoria Donda ha estado en Cambiemos en su momento. Por eso te digo, o sea, yo creo que de lo que vos relatás históricamente lo sucedió con China y en el mundo es excelente, pero creo que lo que es incomparable es la calidad de la clase política argentina. No, creo que ahí te tenemos puede sorprender con cualquier cosa de hecho, esto que está pasando es, no sé, como poco pronosticable, o yo creo que nadie le pegó a esto. No. Ninguna encuestadora, ni ningún candidato, ni la que tira los cartas, ni la que te lee la borra de café. Bueno, era pronosticable cuando yo te dije el dólar va a valer 120. Sí, eso sí, va a valer más. Entonces, ¿qué te estaba diciendo ahí? Señores, el que va a ganar es la oposición. A eso fue lo que te dije. Sí. De hecho, estábamos hablando antes, 48 horas se devaluó el 50%. Bueno, eso fue lo que les quise decir a los oyentes. Señores, va a ganar la oposición simplemente porque las elecciones se ganan con el bolsillo y con el estómago. Exactamente. No con la espada y la pluma. Tal cual. Eso lo dijo Sarmiento, pero no. Eso sirve para escribir, para lucirte cuando estás escribiendo, cuando escribís una poesía, pero no para una elección donde la gente va por la comida. Ahora, evidentemente, esto es un análisis político, económico. No, bien político. Bien político, económico. No hay economía sin política. Ambas cosas son lo mismo. Quien entienda que ambas cosas son cosas diferentes está muy alejado de la realidad. Es que si no, el tema si no, que venga el presidente de la Academia de Ciencias Económicas y lo discutimos mano a mano acá. No, eso sin duda, pero ¿sabés por qué digo eso? Lo que pasó pero evidentemente, si alguno hubiera pensado por la inversa, por eso en matemáticas te enseñan por la inversa, pensá cuál es la inversa. La inversa de x es 1 sobre x. Si vos pensás por la inversa, ibas a llegar al resultado correcto. Por eso, medio en chiste, medio tironeando con los chicos y jugando con los chicos del otro programa, dije el dólar va a valer 120. Pero ¿qué le quise decir? Va a ganar la oposición. ¿Cuánto le va a sacar si hubiera sacado 120? Y le hubiera sacado 14, 15 puntos de diferencia. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué partidos chiquitos van a votar por Macri? Y si todos los que votaron por Esper y por Labaña, es cierto que van a votar por Macri o van a pensar con el estómago. Pero vos fíjate que aún sumado no le llegan al 15%. No. Si sumamos a Expert, a Gómez Centurión y a Labaña... que se sume gente que no haya ido a votar. Sí, hay que considerar... 250.000 personas se calcula. ¿Cuánto? 250.000 personas. Menos, yo creo que fueron menos a votar. Según ellos dice que ese es el número. Ahora, es excelente lo que vos decís porque Macri depende de él la economía política. Pero lo que pasó con Kicillof y Vidal... Bueno, si Kicillof... que todos dicen que era un mal ministro de Economía, fue un mal ministro de Economía, le gana en su baluarte a Vidal, quiere decir que Vidal no hizo las cosas bien, porque le gana a Kicillof. Si vos tomás las cartas que Kicillof como jefe, en realidad el jefe de la Hacienda Pública es el ministro de Economía, y vos lees las cartas
que contesta a cada uno de los contribuyentes. Cuando nosotros les pedimos, señor ministro, baje los impuestos por esto, aplique el ajuste por inflación y todo eso, las cartas de Kicillof, aún contra los que me van a putear del otro lado, y aunque yo no sea partidario de Kicillof, son las únicas cartas que técnicamente están bien contestadas. Lo demás tienen que agarrar los libros de Samuelson y ponerse a leer y contestar. Yo creo que hubo un efecto arrastre nacional sobre la provincia. Y eso cuando venía al estudio yo le muestro 120 cartas de todos los ministros, del anterior a Kicillof, de los posteriores. ¿Qué dice el ministro actual cuando te contesta las cartas? Y bueno, lo que usted me está pidiendo va a regir en el 2022. Y yo que le tengo que contestar, señor ministro, hasta el 2022 mi cliente está muerto. Con lo cual, ¿cómo puede ganar la elección alguien que te contesta eso? No, está bien, pero eso es muy personalizado porque yo creo que a los millones de personas no pasan por el estudio ni tienen ese problema. Pero hay suficientes papeles de trabajo publicados como para que los puedan leer. Y si los profesionales hubieran hecho un buen trabajo, lo hubieran difundido. Bueno, sin ir más lejos, ayer se comentaba que el actual presidente del Banco Central y Kicillof eran compañeros en una agrupación partidaria, militaban 10 medallas de oro, lo mejor en economía. Sin embargo... La medalla de oro no indica mucho. No, yo la puedo comprar también, pero de todas maneras... No, aunque no la puedas comprar, en definitiva es académica. Y lo que vale es cuando vos podés jugar al fútbol con pasto seco, con hielo y con nieve. Si vos podés jugar en los tres campos... anoche en La Plata. Claro, si vos podés jugar en los tres campos es porque sos bueno, ¿entendés? Y generalmente eso no se da en quien es tan académico, por más que me critiquen con lo que estoy diciendo ahora. No se da en lo que es tan académico. Hay que ir mucho al barro para responder. Y hay veces que se resuelve por las inversas, y hay veces que se resuelven con viveza las cosas. ¿Entendés? Yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo di matemática financiera, había 3 parciales para poder llegar al final. Por supuesto, vos tenías que hacer las cuentas a lápiz y al costadito, con lo cual en 3 horas era imposible hacerlas. Como todos venían bochando, y vos tenés la historia de tus compañeros que bocharon, ¿qué hice? Le puse, esto da tanto a X, aplíquele tal fórmula, X significa tanto, y así le hice sucesivamente. Con lo cual, cuando llegó la nota, empezó 1, 1, 1, Corrado, venga. ¿Por qué hizo esto? Y porque no llegaba, doctor, a hacer las cuentas. Dice, muy vivo usted. Le voy a probar el parcial. ¿Qué valió ahí más? El barro que la academia. La experiencia. Poca, porque era en el barro se logra experiencia, no vaya a creer que solo en la facultad. Bueno, en este caso fue barro de facultad. Si me permiten un comentario parroquial, justo hoy en la universidad fomentamos eso. Está el Día de la Empresa, vienen más de 50 empresas a ofrecer pasantías para que el estudiante no tenga solo experiencia teórica, sino que desde tercer, cuarto o quinto año, en el caso de informática, tenga experiencia práctica. Yo te conté eso, que yo tuve en el estudio muchos pasantes de la UCEMA. Es necesario que se reciban con experiencia laboral. Con lo cual, la primera experiencia fue mandarlos al mostrador a presentar algo. Ah, bueno. Claro. Sí. Como experiencia. Ahora, Matías, creo que los últimos, estamos ya prácticamente en los últimos segundos para el corte de las 13. Si yo te digo que a mí me impactó lo de Córdoba, lo de Kicillof y la diferencia de los votos a nivel presidencial. Me parece que esos son los 3 puntos más rescatables de lo que pasó el domingo. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, Córdoba y el campo en general de Santa Fe, Entre Ríos, región pampeana, Buenos Aires, fue mucho menos proclive a Cambiemos. A mí también me gustaría dejar para volver después de las 13 qué debe estar pensando Cristina Kirchner y el círculo cercano a Cristina Kirchner. En el pasaje a Cuba, si se va. Porque con estos números, digamos, el tema era que ella no fuera candidata porque había un índice de rechazo muy grande. Con estos números, incluso ella sacando un 40, un 35, en un balotaje quizás le ganaba a ella Macri. Con la avidez de poder del kirchnerismo, yo creo que se están replanteando muchísimo, y ahora ya es tarde, obviamente, si no tenía que haber ido ella. Pero para dejarte picante, vos creés que si Cristina era la candidata, la diferencia hubiese sido también así. No, hubiera sido mucho menor, pero lo que creo es que ellos pensaban que no ganaban un balotaje. Por eso. Y con estos números
deben estar repensando. Arrepentido a ver si no cambiamos el orden de los factores. Pero ya no se puede. Por suerte, no se puede, ¿no? Por suerte no se puede. Lo que sí se puede es que Ezequiel la lleve al corte de las 13. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. Continuamos explicando las medidas difundidas por el presidente Mauricio Macri esta mañana. Empleados públicos, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad federales recibirán a fin de mes un bono de 5.000 pesos. Por supuesto, a esto habrá que aplicarle los descuentos. Esta medida beneficiará alrededor de 400.000 personas. Aumento del salario mínimo, se va a aumentar el salario, dijo el presidente de la Nación, y quiere convocar el día de hoy al Consejo Nacional del Empleo, Productividad y Salario para poder poner un piso para el salario mínimo, obviamente para los trabajadores en relación de dependencia. Para las pymes, la FIP está lanzando un plan que les da 10 años de plazo para ponerse al día, y también a los autónomos y monotributistas. En este plan se podrán incluir deudas vencidas hasta el 15 de agosto con tiempo para inscribirse hasta fin de octubre. Además, se ampliará de 6 a 10 la cantidad de planes permanentes que pueden tener abiertos al mismo tiempo las pymes. Las becas Progresar. Los estudiantes que reciben becas Progresar, que son estudiantes hasta 20 años, tendrán un 40% de aumento el mes que viene. La beca inicial para un estudiante secundario, secundario y universitario de una carrera estratégica será de 2.500 pesos. Para un estudiante del último año de una carrera estratégica, la beca sube a 6.500 pesos. Esto beneficia a más o menos 500.000 de jóvenes que hacen el esfuerzo para capacitarse. Naftas y combustibles. El gobierno adoptará medidas para congelar el precio de la nafta y el resto de los combustibles por los próximos 90 días. Hay ausencia de medidas para los jubilados, ausencia de medidas con lo que tiene que ver con los aumentos de alimentos y medicamentos que ya están reflejados en los comercios y en las góndolas. Estos aumentos y esta suba de el piso de ganancias se licúan por la inflación. Vamos a continuar tratando de explicar si realmente hay un impacto en el bolsillo de los trabajadores de estas medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri, que más que medidas a largo plazo y medidas que tiendan a solucionar la situación económica de los argentinos en general, de aquí en adelante parecen medidas electorales. Luciana Giordano, Econoticias. Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia. Disfrutá descuentos en espectáculos, restaurantes, supermercados, turismo y mucho más. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovechá y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta 1 millón de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujeta a evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM, número 117924. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220.
Seguimos en Café y Finanzas, 13 horas 5 minutos, 10 grados 2 décimas la temperatura, ya pasamos el corte de las 13, se incorporó el ingeniero Sergio Nardini. Buen día. Tres nuevas columnas. Nuevas columnas. Sí. Falta la columna que se fue a Estados Unidos, no sé si se fue porque ya sabía el resultado, Sí. o realmente está en... Pero bueno, tenemos una comunicación con Fernanda Blanca, que es nuestra especialista en espectáculos. Fernanda, Jorge Console, ¿cómo te va? Hola, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, todo bien. Estamos obviamente analizando, como creo que está haciendo todo el país, viendo los resultados del domingo, qué quedó y cómo vamos a seguir. Bueno, para eso no tengo muchas respuestas, pero sí les puedo recomendar una obra para que la pasen bien y no se hagan problemas. La de geriátrico otra vez no, porque da pena nos gastó una semana entera por los viejitos. Pero bueno, te escuchamos, Fernanda. Bueno, pero la tienen que ir a ver porque se van a divertir igual. ¿Vos decís? Que no los pelee. Sí, se van a divertir mucho y van a cantar todas las canciones. Ah, bueno. Entonces sí. Repetí, por favor, después la dirección y cómo se llama la obra. Esa obra se llama Forever Young y está en el Teatro Picadero. Correcto. ¿Y para hoy la recomendación cuál es? Hoy les voy a recomendar una obra que se llama El Equilibrista. Es un unipersonal y el actor es Mauricio Dayú, que seguramente lo conocen porque es uno de los protagonistas de Tok Tok. Claro, sí. Hizo una versión, creo que fue el primero. Sí. Bueno, ahora está haciendo esta y él es el único actor en escena. Ah, mira. La obra, él es uno de los autores de la obra y está dirigida por César Brie, que es un director de teatro muy importante en la escena O. Y en la obra, él lo que hace es contar un relato familiar de un abuelo y una abuela que vinieron de inmigrantes al país y cómo los vínculos los van conectando entre sí, entre esta historia familiar, las cosas que se dicen, las que no se dicen, las ilusiones, las frustraciones, y en todo eso donde siempre está la posibilidad de imaginar. Es una obra que es súper divertida, se van a reír toda la obra, pero que tiene momentos muy emotivos y muy dulces también. De hecho, a mí alguna lagrimita por ahí se me escapó, pero son momentos como súper sensibles. De todas formas, se lleva con mucha dinámica y de verdad se ríen muchísimo. La obra está los lunes y los martes a las 9 de la noche en un teatro que queda en Palermo, se llama el Chacarerian. Que queda en Nicaragua al 5565, casi esquina Juan B. Justo. Sí, está cerca, a 1 cuadra y media de Juan B. Justo, correcto. Sí, y la entrada está a 500 pesos. Hay entradas de 400 también, pero que están un poquito más lejos del escenario. Por lo menos más baja que la de los viejitos. Sí, es más económica. No sé si seguramente hay algún descuento también y tengo entendido que él promete que si no les gusta la obra les devuelve la entrada, el valor de la entrada al salir, pero les va a gustar. Ah, mira, es un buen gesto. Es una apuesta fuerte, digamos. Sí, y además se toma el trabajo de saludar a todos una vez que salen. Hay algunas personas por ahí con esto de los abuelos que vienen de otro país, que se sienten muy interpeladas, y él se encarga de darles un abrazo, un beso, charlar con ellos. Es súper sensible. Ajá. ¿Qué otra recomendación tenés, Fernanda? Yo te digo, te hago un comentario así al pasar. Estuve anoche presenciando un recital de Raúl Lavie en el marco del Festival Mundial de Tango. No sé si tuviste oportunidad de ver algo. Excelente. Y aparte en el lugar donde se hizo, que es en el Centro Cultural 25 de Mayo, que está en la Avenida Triunvirato, que es donde cantó Gardel por primera vez. En el 34. Ah, buenísimo. El 25 de mayo tiene muchas actividades también para los vecinos del barrio. Súper lindo para ver. Sí, realmente yo no lo conocía, pero me llevé una sorpresa excelente. Y el espectáculo de Raúl Lavie, que te permita esta estructura poder verlo gratis, cuando en realidad creo que habitualmente debe estar rondando los 2.000 o 3.000 pesos verlo, dio un excelente recital a toda gente que entró gratis, obviamente. Qué lindo. Bueno, el Festival de Tango sí, así que si les interesa pueden ver en la plataforma de Festivales de Buenos Aires todas las actividades que tienen. En un ratito creo que vamos a estar hablando con el director artístico del festival, así que vamos a aportar un poco más de datos. Ah, buenísimo. Actualmente también hay un festival
es de Gombrowicz, que tiene un apellido medio difícil, es un autor polaco que vivió algunos años acá en Argentina, y en ese marco hay muchas actividades gratuitas, visitas guiadas, exposiciones. Inauguró el lunes con una charla de Fabián Casas en la Biblioteca Nacional. Así que si les interesa investigar, también hay muchas actividades interesantes. Ahora sigue siendo increíble la cantidad de ofertas de espectáculos para ver, y todas de primer nivel. Muchísimas. La verdad que Buenos Aires es una de las ciudades a nivel mundial con más producción. Fernanda, te agradezco la participación como todos los miércoles y seguramente el próximo estaremos en contacto de nuevo con vos. Bueno, muchas gracias. Que tengas como una siempre. linda semana. Today is gonna be the day that you're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Back then the war was on the street and the fire in your heart is out. I'm sure you had it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Seguimos en Café y Finanzas, 13 horas 11 minutos. Bueno, antes que nada quería, ya que estábamos cerca, recomendarles un recital que va a dar Viviana Federico el día domingo 18 de agosto a las 21 horas en la calle Borges 1975. Cantante de tango, folclore, boleros, es un espectáculo para recomendar realmente. Por otro lado, ya está Sergio Nardini con su aporte para Café y Finanzas. Gracias, Jorge. Buen día a la audiencia y a la mesa. Buen día. Obviamente que estamos en una semana y en una situación de coyuntura muy particular. Seguramente ya habrán estado profundizando un poco las novedades y las cuestiones. Hemos tratado de pegarle por todos lados. Exactamente. Me refiero a pegarle a todos los temas, ¿no? Sí, a todos los temas. Sí, en el buen sentido, me imagino, de la palabra. Obviamente los emprendedores no son ajenos a la situación que está ocurriendo. Simplemente, no sé, les quería comentar un poquito las últimas medidas económicas. Está circulando de alguna manera un documento. Se los comento a nivel general. Y después hacemos un poquito de foco en el tema de emprendedores, algunas recomendaciones, algunas cuestiones para tener presente en estas situaciones de coyuntura. Con respecto a las medidas económicas, lo que está circulando tiene que ver con un eje que es beneficios a trabajadores, otro que tiene que ver con las pymes, después hay algo con las becas Progresar y obviamente después hay un tema de naftas y combustibles. En ese sentido, para el punto de beneficios a trabajadores, se menciona el tema del mundo de impuesto a las ganancias, con un aumento de un 20% del piso y la deducción especial a partir de los cuales pagan el impuesto los jubilados y los empleados en relación de dependencia, y el impacto en principio es de 2 millones de personas. Acá lo que menciona también es habrá una devolución por los impuestos ya pagados en el año del orden de unos 12.000 pesos para una familia tipo que está casada, que tenga 2 hijos, con un salario bruto de 80.000 al mes. Y el cronograma de devoluciones lo va a estar, anunciando la AFIP. El nuevo mínimo no imponible del salario bruto a partir del que se paga el impuesto queda en 55.376 pesos para un trabajador soltero y de unos 70.274 pesos para un trabajador con cónyuge y 2 hijos. Después los autónomos, por su parte, recibirán una reducción, sí, bien digo, del 50% en los anticipos que deben pagar el resto del año. Después, no sé si sigo un poquito con el tema de trabajadores en relación de dependencia. Los trabajadores en relación de dependencia no pagarán sus impuestos al trabajo, aportes personales, el 11% del salario bruto. Acá, tiene que ver con los aportes que,
digamos, realiza el trabajador con respecto al sueldo, digamos, ¿no? Como parte de ese aporte que genera para las aportes y contribuciones, digamos, ¿no? La parte de que compone el trabajo. La parte que le retienen al empleado. Al empleado, exactamente, tiene que ver con ese mundo. Y en principio el tope del beneficio es de unos 2.000 pesos por mes. Y bueno, el beneficio se dice que es de unos 6,5 millones de trabajadores. Después habla también de la medida alcanzará a las personas con salarios brutos menores a 60.000 pesos mensuales. El Estado absorberá el costo de estos aportes. Ahora la mayoría es para activos, para jubilados. Acá habla de monotributistas. Creo que no hay para nada, ¿no? Bueno, hay un aumento que rige en septiembre. Pero ese es porque viene por la inflación con la nueva modalidad de ajuste. Sí. Por debajo de la inflación. Acá 12,2, sí, claro, por supuesto. Sí. Pero bueno, ya estaba pactado. Acá hay un aumento del salario mínimo, no sé si eso impacta también. A ver, vos que sos ingeniero, Nardini. A ver, acá ¿Me estoy. puedes hacer una cuentilla? A ver. El dólar está cerrando a 62 pesos, más o menos. Sí. Lo estoy leyendo acá del cronista. Bien. Antes de las elecciones, el viernes, ¿a cuánto Sí. había cerrado? ¿43, 45? Ponele. Supongamos 45. 62 dividido 45, ¿cuánto es? Y un 37,7%. ¿Y cuánto es el mínimo que le subieran a los trabajadores para que no paguen impuestos a las ganancias? 20% dice. 20%. O sea que perdieron el 17. Sí, con respecto al valor dólar. No, con pero respecto. lo que estábamos hablando antes de que vengan ustedes es todo esto que hoy anuncian, ¿no Mirá. lo podían haber dicho el viernes? Bueno, ayer sí, en el obviamente estudio, en una charla de café del estudio, Es una reacción esto, no es una acción. Claro, fue lo que bueno, estábamos justamente, hablando pero- con Malano. ¿Cuáles eran las medidas que debería haber tomado el gobierno antes de las elecciones? Entre ellas estaba estas medidas que está tomando ahora. Lo que yo doy de remedio posterior a la enfermedad no sirve. Te entiendo, sí. Mi contribuyente se va a morir o mi enfermo se va a morir. Claro, esto es- El médico, si no se anticipa, no sirve. Y eso es lo que han hecho, y no creo que por incapacidad, sino simplemente para empobrecer más aún al pueblo argentino y poder hacer otro tipo de negocios con el extranjero. Esa es mi impresión. Por eso yo siempre le digo, para entretenerse, lean Dan Brown, lean a Walter Graciano, que Ok. lo hacen más en novela, pero que les está diciendo esto con muchos años de anticipación, se lo dijo. ¿Cómo lo ve políticamente el comentario del doctor Corrado? Yo creo que incluso lanzando todo este paquete el viernes no alcanzaba a revertir el resultado, alcanzaba, digamos. pero en definitiva es Sí, sí, cuánto tengo por debajo de medir. A ver, se supone quien está al frente de algo que tiene una capacidad intelectual lo suficientemente amplia como para darse cuenta cómo vienen las cosas y anticiparse. Por supuesto. Si no lo hace es porque, digamos, los votantes midieron mal la capacidad intelectual de los cuales van a votar, o los candidatos simplemente lo hacen a propósito. Es imposible que Argentina tenga 110 años de decadencia. Leer Luis Ocampo. Sí, yo creo que todo este paquete de medidas tendría que haber sido lanzado el año pasado, ¿sí? Con la gran devaluación del año pasado. Pero la devaluación del año pasado no alcanzaba. Vos tomá el dólar de 1900, ¿tenés una maquinita ahí? Sí. Tomá el dólar de 1960, aplicale el índice de inflación de 1960 ahora y vas a ver cuánto te da de dólar. Sí. No, pero a nivel Usted, político. doctor Corrado, quiere llevar el dólar a 120 Sí, ya pesos lo de cualquier anticipó, manera, ¿no? no tiene una idea fija. No quiero llevarlo. A ver, si usted va a la balanza y el médico lo pesa y le hace el No, pine- déjelo. Bueno, no importa. Y le dice que su peso ideal son 77 kilos y en realidad está pesando 60, le faltan 17. Eso es lo que le pasa. Está al revés, ¿no? Sí, gracias. Ahí sí iría. Ahí iría tranquilo. En ese caso. Está al revés. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vos si te vas de la verdad, es lo peor que podés hacer. Caes Porque- en la mentira. No, ya sé que caes en la mentira. Pero La mentira no se hay gestiona, mentiras que son piadosas Sí. y mentiras con los cuales llevas a la gente a la ruina. Y esto es lo que está pasando en la economía argentina. Vuelvo a repetir, no tiene 70 años de decadencia Argentina, tiene 110 años de decadencia.
Y esto lo plantean bien en su momento, unos años antes de estos 110, lo plantean bien Mitre, que seguramente acá Matías Ilivisky, que es politólogo, lo habrá estudiado. Y por supuesto, en el club, en el viejo Club del Progreso y en el Jockey Club, Mitre y Pellegrini dijeron: el pueblo no está maduro para las elecciones generales o elecciones totales. Y eso también se ve reflejado en la literatura, en El Guapo del 900, que el tipo va preso por defender a su caudillo conservador. Si los intelectuales no pueden interpretar esto y trasladarlo a la situación actual, dejan de ser intelectuales para ser simples lectores de títulos de diarios que no interpretan. Si bien mi editorial parece dura, esto es lo que pasa. Es como si a mí me dieran una ecuación esta es la curva que tira el cohete en Cabo Kennedy. Y me voy a quedar mirando, ¿qué miércoles esto? Nada, porque no lo entiendo. Totalmente. ¿Entendés? Si no entiendo eso, no puedo tirar ningún cohete. ¿Está bien? Sí. Lo que hay que tener es reconocer eso. Y yo estoy seguro que si a muchos los sentamos en la mesa y le preguntamos muchas de las consecuencias, por ejemplo, de las medidas que toma Pellegrini en 1890, no las interpretan. Y muchas de las medidas que toma Avellaneda cuando es presidente a los 30 años, tampoco las van a interpretar. Y fueron medidas antiinflacionarias que trataron de contener, digamos, la debacle financiera que Argentina tenía en esos años. Por eso digo que Argentina tiene 110 años de decadencia consecutiva. O sea, vos vas por lo cual les vuelvo a repetir, tomen un profesor de su propia universidad, Emilio Campo y Fernández, que en el libro El populismo en la Argentina y en el mundo, describen perfectamente esto. Y también en el seminario que dio sobre, sobre las luchas políticas y de la independencia en el mundo de Sudamérica. Y para que la gente no se confunda, la logia de Cádiz que él nombra es una logia que estaba en Colombia y lejos del Cádiz español que la gente cree. ¿Qué libro es ese? Política, Matías. Ya lo dije, o sea que el alumno tuvo que tomar... Ya de acá para atrás le puede volver, pero bueno, Matías, bien, vamos para adelante. Políticamente hablando. A nivel político, con respecto a las medidas, para cerrar ese tema, las que está anunciando esta mañana Macri y va a hablar con su gabinete a las 3 de la tarde, yo digo de que las tendría que haber lanzado después de la devaluación del año pasado, porque hasta la elección del 2017 Cambiemos tiene una buena performance, ¿sí? Mantiene una intención de voto muy elevada, con lo cual el cambio de humor en el electorado se tiene que dar entre 2017 y 2019. Claramente lo que pasa el año pasado a nivel calle y a nivel economía general es muy muy fuerte, por eso creo que todo esto tendría que haber venido ya el año pasado o incluso antes. Ahora, incluso este viernes, estas medidas ya creo que no hubieran cambiado el humor general. Respecto a lo que comentaba el doctor Corrado, creo que sí, que hay una inclinación populista, personalista y caudillesca muy grande en nuestra cultura nacional, desafortunadamente. No creo que estaba mal el contexto en el cual la ley Sáenz Peña se sanciona, se aprueba y se empieza a votar, pero sí, lamentablemente... ¿Pero sabes por qué se sanciona la ley Sáenz Peña? A ver. ¿Los entretelones de la ley Sáenz Peña? ¿Cuáles fueron? Coméntanos. Porque Sáenz Peña padre... Luis Sáenz Peña. Luis Sáenz Peña no deja casar a su hijo con una chica que se llamaba María. ¿Por qué? Porque era su propia hija. Y entonces, en un acto de despecho, cuando él está enfermo, firma la ley de votación. Hay que leer los entretelones de la historia para darse cuenta por qué un hombre hace una cosa u otra. Es muy, muy interesante. Las emociones y otras este cuestiones. País ya venía de sorpresa a sorpresa hace años. Exactamente. No, hay muchas otras cosas. Por ejemplo, lo que la gente cree que fueron democracias y fueron demócratas, en realidad el ejército argentino de los años 1800 era republicano, porque Alvear era republicano, creían en la república, en una república distinta de la que nosotros creemos. En esa república distinta, porque generalmente había muchos que preferían un rey,
que era el caso de San Martín. Pero en Belgrano realidad también, ¿no? Belgrano, pero en realidad el ejército, del cual Alvear había sido compañero, preferían un ejército republicano. Y a pesar de que él creía en una pseudo-democracia, Alvear no deja de ser embajador de Rosas entre 1838 y 1852 en Estados Unidos. Estamos en comunicación con Gabriel Soria, que es el director artístico de Tango Buenos Aires, festival y mundial que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires entre el 8 y 21 de agosto. Gabriel, soy Jorge Consoli de Café y Finanzas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Jorge? Un abrazo grande. Bien, todo muy bien. Mira, recién estaba comentando con nuestra especialista en espectáculos el placer de haber podido observar o presenciar anoche el recital de Raúl Lavie en el Centro Cultural 25 de Mayo. Realmente un espectáculo impecable. Solo el lugar y, bueno, qué descubrí de Raúl Lavie, ¿no es cierto? Fue algo maravilloso. Raúl cantó 1h40, como siempre, con toda su amabilidad, con todo su profesionalismo. Realmente no nos esperábamos toda esta generosidad de Raúl, que con sus músicos y con un gran concierto dio vida, bueno, la noche del Centro Cultural 25 de Mayo, ¿no? Y sobre todo darle la posibilidad a tanta gente, porque el teatro estaba llenísimo, completa su capacidad, de poder apreciar un espectáculo gratis, cuando en realidad vale, ver ese espectáculo no baja de 2.000 o 3.000 pesos. Sí, por supuesto, sí, una noche realmente hermosísima, con un teatro que está precioso, conservado. En verdad te confieso, yo no lo conocía. Pero realmente me llevé una sorpresa. Bueno, en el marco, hablarnos un poquito del cómo está yendo el Festival y Mundial de Tango que se desarrolla en Buenos Aires. Muy bien, estamos ya promediando la semana, nos queda todavía una semana más, porque el festival culmina en el Luna Park el martes y miércoles de la que viene, pero estamos muy contentos desde toda la organización. Estamos palpitando las competencias, rondas de baile de la Usina del Arte, y a la par, esta tarde inauguramos algo nuevo, que es el Polo Abasto. ¿Qué quiere decir esto? A partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche vas a poder participar de diferentes acciones en el Shopping Abasto, en el subte de la estación Carlos Gardel, el Museo Carlos Gardel, que está allí a 2 cuadras, y el Teatro Monteviejo, con lo cual durante todas esas horas el Abasto se transforma también en Festival de Tango, y el mañana en el Polo San Telmo con las mismas características. Después tenemos hoy la presentación de una película en el 25 de mayo, una película que rememora la historia de el famoso trotuar de Buenos Aires, se llama Un sueño en París. Y mañana vamos a tener otra película, Abrazos Imborrables, en el Museo de Arte Moderno a las 5 de la tarde, inaugurando también el circuito del Polo San Telmo. Esto como para contarte algunas de las cosas que pasan. Sí, pues yo tengo la programación acá sobre la mesa y es 1000 veces mucho más amplia, en lugares de barrio donde la gente puede concurrir, y lo que es importante hacerle saber al vecino de la Ciudad de Buenos Aires es que es totalmente gratuito. Totalmente gratuito, todas las actividades, pueden sacar su entrada online, y también hay una cantidad de entradas presenciales para cada uno de los espectáculos, para aquellos que no lo pueden hacer y vienen directamente. Ajá, decime, las finales creo que son en el Luna Park, si mal no recuerdo, martes y miércoles que viene. Claro, y martes y miércoles a partir de las 19 tenemos las finales en el Luna, y bueno, y a partir de ahí tenemos también los sueños que se concretan de aquellas parejas que se han preparado durante todo el año, ¿no? Que creo que ya están participando en estos días para poder llegar a esa final, ¿no? Sí, claro, desde el lunes están participando aquí en Usina del Arte con las rondas clasificatorias, las preliminares, las semifinales. Dura esto entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche, estamos con las competencias.
Gabriel, ¿qué países están participando o han mandado representantes a este festival que se denomina Mundial? Bueno, te digo, tenemos más de 30 países con algunas perlitas como Hungría, Finlandia, Rusia, por supuesto, los ya conocidos parejas que vienen desde Japón y desde China, y en lo que es Latinoamérica tenemos parejas de México, de Venezuela, de Colombia, claro, siempre, Chile, Uruguay, o sea, una gran cantidad muy variada de países que abrazan el tango durante todo el año, lo hacen a través de milongas y a través de competencias también propias que tienen allí, pero aspiran en muchos de esos casos llegar a Buenos Aires y poder mostrar y demostrar lo que hacen, ¿no? O sea, una repercusión espectacular. Una repercusión grandísima, realmente. ¿Qué ediciones del festival, Gabriel, por último? Esta emisión del festival es el festival número 18 y estamos contentísimos. Este festival lo organiza el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y estamos contentísimos, como te decía, porque tanto el festival como el campeonato mundial, que van a la par y de la mano en estos días de agosto, nos proponen vivir un panorama del tango, como si mirásemos desde arriba lo que está sucediendo con el tango día a día. Bueno, en estos 15 días los podemos ver más concentrados. Gabriel Soria, director artístico de Tango Buenos Aires Festival y Mundial, muchas gracias por este contacto y seguramente vamos a volver a comunicarnos con vos para ver los resultados y qué tal terminó todo este espectáculo sensacional que no hay que dejar de presenciar. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Muchas gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Horas 32 minutos, llegamos a la última media hora del programa, 10 grados, 1/10 la temperatura, y se dio por fin un gusto el doctor Da Pena, o sea, él está allá y yo acá, no estamos en el mismo ámbito por lo menos. Es el nuevo embajador argentino. ¿Nuevo embajador argentino? Claro, ahí me están haciendo señas que esperemos un poco. No quiso estar, entonces me equivoqué. No va a ser la gran Martín Lustó, me imagino, el doctor Da Pena, ¿no? No. Porque usted lo manda por allá y después se le viene. No. Seguramente él está en un tema bien académico y entonces, por supuesto, estará estudiando y profundizando. ¿Por qué no cuenta un poquito dónde está? No lo voy a decir. Por la tranquilidad de los socios. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Después precisamente lo aclarará él. Él va a aclarar el lugar preciso si logramos tener la comunicación. El que debe saber es el ingeniero Nardini, me parece. El ingeniero Nardini también partirá esto. ¿Es un encubridor? Yo voy a partir también. Él va a partir. ¿También? Sí. ¿Qué les pasa? Ya se va todo. Sí. Matías, ¿vos también? Como siga así el tipo de cambio, lo dudo. El doctor Da Pena no debe estar muy feliz tampoco estando allá. Bueno, pero se ve que el doctor Da Pena ya tenía... Te digo que todos los que están en Estados Unidos y en Europa no están felices con el tipo de cambio. Ni pretenden el dólar tarjeta. No, porque en general tienen todo pago y entonces, digamos, van a subsistir con el puchero hasta el último día. Sin duda aclaremos que está en una actividad académica, por lo que usted me informó. Ahí tenemos la conexión. ¿Con el doctor Da Pena? Sí, con el doctor Da Pena, a la cual le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, José?
Bueno. No, José, me parece que el atentado... Se fue a correr a Indianápolis, me parece. Está dando las vueltas en Indianápolis con alguna vuelta. El operador está haciendo... Ezequiel está trabajando a full, apoyado con Alberto, que es nuestro productor, tratando de lograr una comunicación totalmente, con el sí. doctor José da Pena. Mire la importancia de su colega economista. Es un centro de operaciones ahí ya. Sí, no, esto parece la NASA. La NASA. Digamos que ya que él no está en este momento, digamos que el doctor da Pena es uno de los economistas más conocidos de la Argentina en cuanto a la técnica y a la forma de transmitir el lenguaje, con lo cual enseña. Esto es un elogio de parte mía, pero que a él no le gusta que se lo hagan. Pero... Yo lo tuve de profesora, del doctor da Pena. ¿Sí? Aprobé, sí, sí. No es más, después fue una obligatoria y después... Por algo está acá usted también. Aprobado está. Claro. Sí, ¿Por qué no hacemos un redondeo de Matías, así lo liberamos? ¿Qué va a pasar en la política en estos días? Bien, sí, solamente comentar. Escapemos. El doctor da Pena dirige, digamos, la Escuela de Finanzas de la Claro, universidad, claro. la especialización, maestría, doctorado, con mayor prestigio en el país, así que sí, es un orgullo tenerlo. Bueno, habíamos hablado un poco de las elecciones y de la reta. No sé si... Ahí me están haciendo señas que sí lo tienen. Bueno, parece que esta vez lo han logrado. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Sí, Matías, pues me parece que no, me parece que para mí que está refugiado. No el está operador pasando. me está engañando, pero bueno, no importa. Usemos WhatsApp directamente. La tecnología... Claro. Una de las técnicas es usar el WhatsApp. Quizás no nos enteramos y ya no hay telecomunicaciones. No, no, esta debe ser la bueno, tecnología hoy que había usaron para el recuento de los votos. Claro. Hablando de la para los oyentes, ¿no? Como noticia, los sistemas de los bancos, de unos cuantos bancos, andaban, digamos... ¿Lentos, digamos? No andaban directamente. Bueno. Sobre todo, ¿sabe cuál es? Lo que hacen plazo fijo. Es meramente casual. Es meramente casual. No, es la que toman plazo fijo de otros bancos. No, pero tampoco en el propio banco. Ahí está. Ahí está. ¿Lo logramos? Pulgar bueno, para arriba. Parece que nuestro operador estrella lo ha logrado. Vuelvo a repetir. ¿Cómo está, José? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Sí. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, perfecto, yo te escucho perfecto. Bueno, yo los escuchaba todos, así que... escuché todo lo que hablaste mal de mí, Eduardo, así que... Bueno, no importa, fue un... Todo suyo, nos vamos. Nos vamos nosotros. Bueno, ¿cómo ves? Pues yo tengo dos cosas para decir. ¿Solo La dos? primera es que yo me fui el sábado a la noche. Sí. No los puedo dejar solos. Es increíble. No los puedo dejar solos. No. Mira el desastre que hicieron 3 días que estuve afuera. ¿Dónde está el dólar? 62. ¿Dónde está el riesgo país? 1700. ¿Dónde está el precio de las 1870 a acciones? la mañana, José. No sé cuánto, la verdad que no lo tengo acá. El año que murió Urquiza estaba a las 10 de la mañana, 1870. A ustedes los dejan solo unos días y chocan la calecita, son de terror. Ya lo escuchamos eso. Sí, acá la versión hay que vos no lo quisiste asesorar a ninguno de los dos candidatos y por eso pasó esto, pero bueno, te digo lo que... La segunda, tenía 2 cosas para decir. La segunda es que no vuelvo más, bueno, me imagino. Nueva York. Me parece una medida acertada. O sea, el curso a distancia es lo suyo. Ahora, así que sigan aparece con lo por suyo. tutoriales. Desde acá les mando saludos a todos y espero que lo pasen muy muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a lo serio. Ahora vamos a lo serio un poco, qué es lo que sucedió, lo que uno estuvo viendo desde afuera, que a veces quizás tiene una visión un poco más objetiva, un poco menos pasional, un poco menos emocional. Lo que sucedió fue un balde de agua helada, no porque la fórmula presidencial opositora no tuviese posibilidades de ganar, sino porque se dio de bruces contra lo que era originalmente la expectativa. Es decir, la expectativa es que no hubiese una diferencia tan amplia, y bueno, dada la historia y dadas las declaraciones previas, obviamente eso genera muchísima incertidumbre en los mercados financieros. Es decir, esa incertidumbre se vio reflejada en el precio del dólar, se vio reflejada en el precio de los bonos y se vio reflejada en el precio de las acciones. Hoy es un día que tampoco ayuda demasiado. Como ustedes sabrán, quizás hayan visto, el índice Dow Jones está 2 puntos y pico abajo, el índice S&P 500 está
también en una medida similar abajo, o sea que es un día malo en general hoy para los mercados, o sea, pero eso bajo ningún aspecto justifica lo que sucedió en Argentina. Entonces, dando un poco de objetividad y a partir de todo lo que tiene una oportunidad de ver, es que en primer lugar el domingo lo que sucedió fueron unas elecciones primarias, no son las elecciones, porque hay un montón de comentarios, de acuerdo, de traspaso, es una serie de frases y de comentarios que no son apropiadas para las circunstancias. Es decir, hubo una encuesta, unas pasos, unas elecciones primarias que eran obligatorias y que se dieron los resultados. Que alguien los pueda tomar como indicadores, como señales, es un buen punto. Eso sí es cierto, eso es válido. Es decir, si alguien quiere tomar eso como una referencia de lo que puede llegar a pasar en octubre, pero las elecciones son en octubre, es decir, ahí se produce la primera vuelta de las elecciones, y si llega a haber alguna suerte de falta de definición, hay un balotaje que se produce con posterioridad. Ese es el primer punto. El segundo punto es que quizás haya habido una sobrereacción de los mercados, sobre todo por el miedo de lo que puede llegar a suceder, no de lo que está pasando en este momento. Uno veía que, por ejemplo, un bono que vence el año que viene, el AO20, que estaba rindiendo el 16%, que ya de por sí era una bestialidad, pasó a rendir más del 60% luego de conocerse los resultados de estas primarias. Entonces eso de alguna forma refleja el miedo que está imperando en este momento en Argentina con respecto a qué es lo que se piensa hacer en esta delicada situación económica. Y no porque la situación sea mala. En el año 89, cuando hubo hiperinflación, el déficit fiscal realmente era muy, muy significativo y también había déficit de cuenta corriente, mientras que ahora la situación, gracias a que se logró la intervención del Fondo Monetario Internacional, es un poco más aliviada, es decir, se está conduciendo hacia un déficit primario igual a cero, o sea, un equilibrio primario, y la cuenta comercial está siendo positiva, no quizás por los motivos apropiados, pero está siendo positiva. De todas formas, el año que viene es un año bastante difícil y no hay precisiones acerca de qué es lo que puede llegar a pasar con eso. En segundo lugar, es que el tipo de cambio reacciona frente al miedo. Es decir, el que el dólar esté en un valor de 61 es un típico resultado de un exceso de miedo. El tipo real de cambio histórico debe estar en valores de 120, 110, entonces si vaya a 145, si vaya a 160, el tipo real de cambio multilateral es un cambio muy, muy significativo que refleja de alguna manera el miedo que existe, sobre todo por la incertidumbre. Van a ser 2 meses, en realidad también es si uno está reaccionando frente a eventos que sucedieron hace 2 días únicamente, y faltan 2 meses todavía, es una eternidad de tiempo, es decir, pueden pasar muchísimas cosas dentro de estos 2 meses. Y de alguna forma lo que está sucediendo es que se está decantando, o se está asimilando, o se está de alguna forma digiriendo el resultado de la elección, y eso va a llevar 10 días, van a llevar 7 días, 10 días, hasta que realmente se vea qué es lo que va a suceder. Y no va a haber ningún tipo de concertación entre un candidato que se siente un poco más ganador con respecto a un candidato incumbente que obviamente no tuvo el resultado que esperaba. Entonces, lo que sí hay es una sobrereacción. ¿Pero por qué hay una sobrereacción? Primero, por un miedo que existe, si no se sabe qué es lo que va a pasar con la economía argentina. Porque vos fijaste que para que tengas hiperinflación, lo que deberías tener de alguna forma es un exceso de dinero. Y desde un año a esta parte la política ha sido de contracción. Es cierto que tenés los plazos fijos, ¿bien? Pero el plazo fijo, ¿cómo reacciona en general el ahorrista del plazo fijo? Y yo tenía dinero en plazo fijo, de hecho, algo de eso hemos venido hablando en los últimos días sobre cómo estar posicionados. Ajá. Ok. Suba el dólar. Una vez que el dólar subió, ya no sirve de nada sacar el plazo fijo, salvo que yo tenga algún tipo de miedo que no me vayan a pagar el plazo fijo. Ese es otro tema. Es un tema que está vinculado más a la solvencia del sistema financiero, pero no está vinculado al tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio se fue de 45 a 60 y yo salgo a comprar dólares a 60, la única forma en la cual eso se justifica es que yo piense que el dólar va a valer 80 en el futuro. Y no hay elementos que en el mediano plazo justifiquen que el tipo de cambio puede llegar a valer 80, al menos en términos reales. Ahora, lo que sí podés tener es decir, entonces el tipo real de cambio tiende a ajustarse para abajo una vez que se va disipando el miedo. Pero el problema, ahí es donde se observa de alguna manera el desafío. Una cosa es que se ajuste para abajo porque baja el tipo de cambio nominal, o sea, porque cede el miedo, y otra cosa es que se ajuste para abajo porque sube el denominador, o sea, porque hay inflación.
Y ahí es donde y la inflación, el problema que termina teniendo, es que termina licuando los salarios. Entonces, si uno termina teniendo un dólar igual que antes, pero con salarios licuados, ese es el trabajo sucio que de alguna forma requiere un ajuste. Y entonces, ese es el desafío de política monetaria que tiene el gobierno en los próximos 2 meses, tratar de aquietar las expectativas que de alguna forma también están resueltas por el préstamo del Fondo Monetario. Si el dinero está. Ahora, el punto es qué va a pasar el año que viene. Si todo lo que está sucediendo en este momento es por la incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar el año que viene y sobre todo por la necesidad de dinero que tiene para renovación de capital, son unos 40.000 millones de dólares en totales entre pesos y dólares, que usualmente eso lo que se hace es renovarlo. Lo que pasa es que, bueno, cuando hay miedo tiende a ser dificultosa la renovación, que es lo que sucedió, por lo cual tuvieron que ir al Fondo Monetario Internacional en una primera instancia el año pasado, ¿no? Te quiero hacer una pregunta. Acá tenemos un papel de trabajo que está circulando de las nuevas medidas que pueda tomar el gobierno. Yo te voy a decir algunas y vos la puedas analizar. Voy a empezar por la última, ¿no? Que es la más sensible para los contribuyentes. Dice, para las pymes, la FIP lanzará un plan de 10 años de plazo para ponerse al día con deudas al 15 de agosto de este año. O sea, deudas hasta el 15. Hasta el 15 de agosto del 2019, es decir, mañana, para inscribirse hasta fines de octubre se ampliará la cantidad de plazos de 6 a 10 planes, permanentes. Esta sería una moneda. Yo te hago una consulta. ¿Esta es una moneda, es una medida de tipo financiero para diluir en el largo plazo los pasivos de los contribuyentes? Sí, puede ser, de alguna forma para que entres en la moratoria y se te licúe por inflación. Habría que ver cuál es la tasa también de esa moratoria y que incluye esa moratoria. Es decir, si está incluyendo... No lo aclara. Porque a veces... Y la pregunta también es si incluye el capital original más los intereses resarcitorios o solamente el capital original. Es decir, no lo conozco en detalle, vi que se anunciaron esta mañana una serie de medidas. Se anunciaron y están sin detalle, digamos. Está sin detalle. ¿Qué tal? Todos los anuncios están sin detalle. Es que, en definitiva, esos anuncios no mueven el amperímetro, es decir, son los anuncios que surgen como consecuencia de intentar dar de una manera tardía algún tipo de respuesta a lo que eran los reclamos de la gente. Es decir, no creo que realmente muevan el amperímetro, sí son necesarios, porque siempre es buena una caricia para la clase media, pero no o para la economía en su conjunto. Pero el problema pasa por otro lado. El problema realmente grave en este momento pasa por otro lado. Es decir, no importa que vos le des una moratoria. José, perdón que te interrumpa, porque el presidente Macri da los anuncios hoy, esta mañana, para intentar calmar a los mercados, y no se calmaron en lo más mínimo. En teoría los iba a anunciar es que no se van a calmar. Es lo mismo que cuando sucede, lo voy a poner de una manera doméstica, ¿no? Cuando sucede una pelea de pareja y que una de las partes se siente culpable y la otra parte está muy enojada. Entonces no importa lo que uno haga, la otra parte va a seguir enojada. Es decir, de alguna forma lo único que resuelve este tipo de problemas es que pase el tiempo y se sedimente y se realmente vea cuál es el estado de la economía y qué es lo que acá en Estados Unidos lo que la pregunta principal, al menos con la gente que he tenido oportunidad de ver, porque el tema de Argentina se ha seguido muy significativamente, se ha llamado la atención del mundo, la caída que tuvo el mercado en Argentina, realmente ha sido algo no se alcanza a comprender la dimensión de lo que es un mercado caído en un día 40%, es impresionante realmente, claro. ¿Sí? Entonces la pregunta que se hace la gente, la pregunta en general que flota en el aire es, ¿qué quieren los argentinos? Es decir, ¿qué es lo que quieren los argentinos realmente, no, para su país? Y eso lo había puesto yo en un artículo hace un par de semanas o hace un mes. Es decir, la pregunta objetiva en este caso es, ¿qué es lo que quieren los argentinos teniendo en cuenta cuáles son las circunstancias? Porque si uno quiere, de alguna manera, que el mundo financie, tener una serie de factores que son muy positivos, bueno, todo depende de las circunstancias. Para eso, si yo me quiero ir de viaje al exterior y quiero tener un montón de beneficios, obviamente no lo puedo hacer si estoy muy endeudado. Entonces de eso se trata, creo, al final del día la historia, de qué es lo que quieren los argentinos y si quieren algo que es muy difícil de conseguir, cuáles son las consecuencias de eso, porque cada decisión tiene consecuencias también. Las consecuencias no son gratuitas, es decir, uno no puede decir, bueno, pero yo no sabía que iba a pasar esto, ¿no? Es decir, yo me lancé y no sabía que iba a pasar eso. En ese caso la responsabilidad principal no es por parte, creo yo, de
oposición, sino que es por parte del propio gobierno, porque es el propio gobierno el que tiene que convencer tanto a los argentinos y a los inversores externos de que tiene algún tipo de camino que es sustentable en el tiempo y que de alguna manera va a permitir que dentro de 4 o 5 años estemos mejores que en este momento. Ajá. Te hago una pregunta, ¿exactamente dónde estás? ¿En Estados Unidos? ¿Dónde? En Nueva York, en este momento estoy en NYU, New York University. ¿Y ahí estás haciendo un curso o dando un curso? No, estoy tomando, o sea, volví a mi tarea de alumno, así que estoy tomando, ahora entiendo a los alumnos cuando protestan. Cuando están atendiendo clases, sí. No, acá no se protesta, es decir, a que protesta pierde. No, pero es muy interesante. Curso de finanzas cuantitativas que se ofrece en la universidad como optativa a partir de este año, con la posibilidad de hacerlo en Nueva York, que reúne dos aspectos muy muy importantes. Uno es que es el centro de las finanzas internacionales, y en segundo lugar que es un centro de excelencia desde el punto de vista académico. Entonces es como si uno fuese, no sé, le gustase la pintura, fuese ir a pintar a un país donde la pintura es excelencia, donde están los principales mercados y donde están los de arte y donde están los principales profesores que enseñan arte, ¿no? Ajá, y te ayuda a perfeccionar el inglés para los que tienen poco dominio del mismo. No, más que todo es perfeccionar el inglés, es solamente un vehículo, es decir, eso no importa, no es tan significativo. Lo que realmente importa son los contenidos que están detrás, que son los que te permiten perfeccionar la profesión, es decir, enseñar mejor, brindar cosas más actualizadas, cosas que se enseñan en el mundo, cosas que están vigentes en este momento. Es decir, ¿dónde está en este momento el estado de las artes en ciertos componentes de finanzas? Es decir, ¿qué es lo que se está haciendo en los lugares más avanzados? Porque a pesar de que nos caemos del mundo en Argentina, estando allá tan lejos, de alguna forma tenemos un capital humano en Argentina que es capaz de producir reactores nucleares, que es capaz de producir aviones, que es capaz de destacarse en los deportes y que es capaz también de dar educación que pueda estar a nivel internacional. Entonces, ese capital humano, que de alguna forma permanece en Argentina, necesitamos que se mantenga, que siga vigente, que de alguna forma se pueda seguir capacitando, más aún en este contexto donde se hace difícil viajar al exterior, ¿no? Exacto. Sí, con el tipo de cambio se hace bastante difícil. ¿Y ahí estás vos solo o tenés algún otro compañero mismo de la UCEMA? No, estoy con un compañero, Juan Cerur, el profesor Juan Cerur, que es de una forma que motorizó todo esto y que se va a quedar en Nueva York por un año, justamente cursando una maestría en matemáticas y finanzas, en el Courant, que es un instituto muy muy renombrado, muy famoso de NYU de finanzas cuantitativas. Y vine con otro profesor, el profesor Manuel Calderón, también de la universidad, y vinimos con 5 alumnos que participan por primera vez de esta experiencia y que por un lado aprenden todo lo nuevo que hay para aprender, por otro lado se dan cuenta que a veces uno está tan atrasado como podría creer que lo está en Argentina, a pesar de que el mercado de capitales en Argentina es un mercado subdesarrollado, ¿no? Ajá. ¿Y esto va a potenciar la carrera de la maestría en finanzas? Y eso apunta específicamente a poder proporcionar herramientas, conceptos, información y contenidos que sean de aplicación a nivel internacional y sobre todo en lo que hace la parte tecnológica y la parte cuantitativa, es decir, la parte de cómo se está haciendo en este momento en los lugares más avanzados para manejar el riesgo, para manejar, es decir, te surgen un montón de ideas, es decir, hay algunos mecanismos de manejo de riesgo que son muy interesantes para aplicar en Argentina, sobre todo con índices que están vinculados al miedo, al riesgo. Hoy el VIX llegó a los 22 puntos, que es un índice respecto a las acciones de Estados Unidos. Entonces, ese es el tipo de información que utilizan los profesionales, no los profesionales que de una forma difunden a través de Twitter, porque eso a veces no tiene demasiada rigurosidad, pero sí los profesionales que están interactuando a nivel internacional en temas de finanzas de una forma rigurosa, de una forma profesional y de una forma tecnológica. Ajá, y esto aparte te entrena como, digamos, te da más capacidad de enseñanza, por decirlo de alguna forma. Y claro, porque eso es un buen punto que vos mencionás, es un buen punto porque lo que estamos llevando a partir de septiembre, que esto también fue una capacitación, es un laboratorio Argentina, la Universidad del SEMA, de forma tal de poder brindar un laboratorio de finanzas, es decir, donde los alumnos puedan adquirir conceptos, puedan jugar, puedan ver códigos de R, código de Python, es decir, pueden utilizar las cosas más avanzadas, igual simulaciones, que una facultad de química tiene una facultad de química tiene un laboratorio de química donde uno puede aprender, donde uno se pone a jugar, donde uno se pone a probar diferentes cosas.
En este caso, bueno, vamos a tener acceso a un laboratorio de finanzas, más específicamente de finanzas cuantitativas, que bueno, que trabaja en la parte de data science, de armado de portafolios, de manejo de riesgo, de estimación y de performance. Esos son los principales aspectos, pero luego se aplica también a cuestiones macroeconómicas como tipo de cambio, como riesgo en bancos, es decir, todo donde esté vinculado el aspecto de riesgo está presente dentro de este tipo de modelos, porque se trata de trabajar sobre el riesgo de una manera profesional. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sergio te habla. Te quería preguntar si dentro de esta maestría, o dentro de esta, digamos, estos nuevos conocimientos... Es un programa avanzado, digamos, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y si también está de alguna manera vinculado o digamos, o lo estás sumando también a esta maestría de finanzas o algún programa específico. Mira, justo uno de los módulos que estamos viendo recién, así que los módulos que están vinculados a Data Science son los de Machine Learning. Ahí está. Que pueden ser supervisados, no supervisados, pero son modelos en los cuales se crean o se buscan funciones que buscan de una manera aproximar una función de aprendizaje, y que de una forma el propio modelo, incorporando información, va reaccionando frente a información de forma tal de hacer predicciones que tengan mayores sentidos. Perfecto, o sea que de alguna manera estás en la frontera del conocimiento, digamos, en el mundo de las finanzas vinculado con la matemática y, digamos, todas estas nuevas tecnologías emergentes, ¿no? Claro, yo no lo estoy, el profesor en todo caso, que es Attilio Meucci, que es uno de los especialistas más reconocidos a nivel internacional. Perfecto. Y mañana, por ejemplo, va a estar Bob Litterman también en una presentación, que fue CEO de Goldman Sachs, de la parte estuvo asignado a la parte cuantitativa, es decir, es la gente que de una forma soporta a Wall Street en lo que realmente hace al manejo de riesgo dentro de carteras. Entonces, estar en contacto con eso y después tener la posibilidad de poder jugar con eso, interactuar, verlo, repasarlo, revisarlo, probar en un laboratorio es a lo que estamos aspirando para que suceda a partir de septiembre de este año en Argentina. Ajá. Excelente. ¿Querés agregar algo más, José, con respecto a la enseñanza que hay que hacer en Argentina con respecto a esto? No, la verdad que no, que la verdad que al final del día lo que uno necesita es sentarse con los datos y los mecanismos de enseñanza que le ayudan a uno a trabajar sobre casos prácticos son a veces los mejores o los disparadores más interesantes, porque cuando uno se encuentra con los datos y cuando uno tiene que enfrentar una situación es donde empieza a ser la teoría importante. Donde había alguien que decía que no hay nada más práctico, aunque suene paradójico, ¿no? No hay nada más práctico que una buena teoría. Y es cierto, porque cuando vos conoces bien la teoría, la parte práctica, sabes cómo resolverla. Es lo mismo que le sucedería a un cirujano cuando tiene que operar y de una forma se enfrenta a una situación en la cual suponte que el apéndice, por decir cualquier cosa, está pegado al riñón. Por decir cualquier cosa, no sé si puede o no puede eso, pero entonces, a ver, ¿qué dice la teoría al respecto? ¿Qué vi yo? Y es donde uno acude a esa biblioteca mental que tiene sobre cómo resolver algunas circunstancias que en principio quizás la experiencia no lo preparó, porque la experiencia a veces es mucho más repetitiva, ¿no? Y en ese sentido es lo que está sucediendo en este momento en Argentina, es decir, cómo me enfrento a una situación, a un falso positivo, en el sentido de que había una expectativa con respecto a la elección y terminó siendo un resultado que para muchos, en términos de sorpresa, fue un balde de agua helada, nuevamente, no porque sea ni mejor ni peor, es decir, cada uno tiene, pero sí por el hecho de lo inesperado que fue el resultado con respecto a la expectativa previa, ¿no? Fue la sorpresa. José, ya estamos casi en el cierre, te damos las gracias. Gracias a ustedes. Y la próxima semana... Si no llego el martes... si no llego el miércoles que viene... Si no llego el miércoles que viene al programa es porque me quedé acá en Nueva York, así que espero no verlos más y quédense ustedes allá sufriendo. No, te hemos sacado el pasaporte, así que tenés que volver. Bueno. Hasta luego. Muy buena semana. Gracias, Iván. Hasta luego. Bueno, fue el doctor José Pablo Dapena, que es el director de la maestría de finanzas de la UCEMA, perfeccionando sus propios estudios acá, jugando a nivel de alumno para poder trabajar con los laboratorios, que seguramente en esas variables matemáticas son tan difíciles. No pueden armar un equipo y venir a ver la máquina, ya que saben tanto y aprenden tanto, con todos los contactos que logran. A ver, yo voy a hacer... hágalo corto, pues se va a enojar Ezequiel. Se va a enojar, bueno, yo le voy a contestar. Vos, para poder enseñar, necesitas que tu alumno o que los alumnos tengan una base lo suficientemente amplia como para entender los nuevos conocimientos. Si no tienen esa base amplia, les falta la plataforma o las columnas o los travesaños, te diría el ingeniero Nardini, como para poder construir un edificio nuevo. Por eso insisto,
aquel que no siga la parte matemática en ciencias económicas se tiene que meter mucho en historia, y eso te va a dar, digamos, la perspectiva para sacar evoluciones necesarias para el futuro. Y si nos metiéramos, digamos, en lo que es Argentina, vuelvo a repetir, es importante que lean aquellos autores que han tratado los últimos 110 años de historia económica argentina. Entre ellos, De Pablo ha tratado un tema, y también los demás autores que nombré, como Luis Ocampo, que tuve el gusto de hacer un seminario sobre historia argentina, y por eso le nombré lo de la Logia de Cádiz. Busquen en eso y encontrarán quizás la respuesta. No sé si la respuesta, pero quizás encuentren la respuesta. Con esto nos vamos hasta el próximo miércoles. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Este es un informe de Luciana Giordano con noticias. Muchas gracias. Escuchamos repercusiones de politólogos, como en este caso de Ignacio Zuleta Puseiro. Lo escuchamos aquí en Ecomedios. O sea que creo que esa opinión del presidente de que el público no lo escuchó, les pidió demasiado, todo eso creo que es aceptar una explicación insuficiente, porque el público de Macri lo ha apoyado en este